Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Al comienzo de la actividad, como siempre hacemos, trabajamos lo que es la orientación temporal, ¿sí? Por eso es que yo siempre les pregunto, ¿qué día es hoy? ¿En qué día de la semana estamos? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? Luego, ¿en qué fecha estamos? Del 1 al 30. ¿En qué fecha estamos? Por otra parte, ¿en qué mes estamos del año? Estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Bien, luego, ¿en qué año estamos? Y por último, ¿en qué estación del año estamos? ¿Estamos en otoño, en primavera, en invierno o en verano? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer para la actividad de hoy? Bueno, la actividad de hoy consiste en lo siguiente. Vamos a ir pasando por distintos países, ¿sí? Tanto de América como de Europa como de Asia. Y de cada país yo les voy a ir haciendo distintas preguntas que ustedes deben responder de manera oral, ¿sí? Bien. Yo les voy a mandar, obviamente va a estar por escrito, las respuestas de cada una de las preguntas. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el primer país. El primer país es Argentina, ¿sí? Bien, y la primera pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Qué colores tiene la bandera argentina? ¿Cuáles son los colores de la bandera? Bien. La segunda pregunta dice, nombre dos géneros musicales típicos argentinos. ¿Cuáles son esos dos géneros más típicos argentinos musicales? Nombre tres comidas típicas argentinas. Si quieren y si tienen más de tres también las pueden decir. ¿Qué monumento hay en la avenida 9 de Julio y Corrientes? ¿Cuál es ese monumento? Bien. Nombre tres provincias del sur. También, si tienen más de tres provincias que se les ocurre, también las pueden nombrar. Nombren tres provincias del norte. También, lo mismo que con la anterior. Si tienen más de tres provincias, también obviamente las pueden decir. Y por último, nombre al menos tres barrios porteños. También, si tienen más de tres barrios que quieran nombrar, obviamente también los pueden decir. Ahora vamos con el siguiente país, que es Brasil. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿dónde queda Brasil? Es decir, ¿en qué continente? Bien, ¿cuáles son los colores de la bandera de Brasil? Nombre dos ciudades de Brasil. Nombra al menos dos ciudades importantes de Brasil. Bien, ¿cuál es la capital de Brasil? Les voy a dar una pista, empieza con V larga. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el idioma oficial de Brasil? Y por último, ¿cuál es el baile típico de Brasil? Bien, ahora vamos por el tercer país. El tercer país es Italia. Bien, la pregunta es, ¿cuáles son los colores de la bandera italiana? ¿En qué continente queda Italia? ¿Cuáles son las comidas típicas de Italia? ¿En qué ciudad se encuentra el Vaticano? ¿Cómo se llama el actual Papa? La siguiente pregunta es, nombre tres ciudades de Italia. ¿En qué ciudad se encuentra el Coliseo Romano? Y por último, ¿cuál es la moneda oficial de Italia?
Bien, el siguiente país es España. La siguiente pregunta es, ¿dónde queda España? Es decir, ¿en qué continente queda? ¿Cuáles son los colores de la bandera? ¿Cuál es la moneda oficial española? La siguiente es, nombre al menos 2 comidas típicas españolas. Nombre 3 ciudades españolas. La siguiente dice, ¿cuál es la capital de España? Les voy a dar una pista. La ciudad, o sea, la capital, empieza con M. Bien, ¿quién es el rey y quién es la reina española? ¿En qué ciudad española se encuentra la Sagrada Familia? Nombre 2 equipos de fútbol de España. Y por último, con respecto a España, nombre algún cantante español. Bueno, muy bien. Ahora nos toca el país Israel. Y las preguntas con respecto a Israel son, la primera, ¿dónde queda Israel? ¿En qué continente queda Israel? ¿Cerca de qué países? Bien, ¿cuáles son los colores de la bandera de Israel? ¿Cuál es el idioma oficial de Israel? ¿Cuál es la moneda oficial? ¿Cuál es la capital de Israel? Nombre al menos una ciudad de Israel. Les voy a dar la pista de una que empieza con T. Y por último, con respecto a este país, nombre 3 platos típicos de Israel. El siguiente país es Alemania. Bien, las siguientes preguntas con respecto a Alemania son, primero, ¿dónde queda Alemania? ¿En qué continente queda? Nombre 2 comidas típicas de Alemania. Bien, ¿de qué color es la bandera de Alemania? La siguiente pregunta dice, nombra al menos 2 ciudades importantes de Alemania. Y por último, con respecto a este país, la pregunta es, ¿cuál es la moneda oficial de Alemania? Les voy a dar una pista, empieza con E. Bien, y por último, el último país es Francia. Bien, las preguntas son, ¿cuál es la capital de Francia? Bien, les voy a dar una pista. La capital de Francia empieza con P. Bien, ¿en qué ciudad de Francia queda la Torre Eiffel? Bien, ¿cuáles son los colores de la bandera de Francia? Nombre al menos 2 platos típicos de Francia. Si se les ocurre más de 2 platos, mejor. Bien, la siguiente pregunta es, nombre algún cantante francés. Bien, les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista de una cantante francesa que empieza su nombre con E y su apellido con P. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la moneda oficial de Francia? Nombre 3 ciudades de Francia. Obviamente que si saben más de 3, también las pueden nombrar. Bien, y por último, tienen que decir, bien, ciudad de Francia, en qué ciudad, disculpen, en qué ciudad de Francia queda la Catedral de Notre Dame. Bueno, por hoy damos finalizada la actividad, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Saludos, chau chau.